En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Un nuevo amanecer. Buenos días, ¿cómo están? Miércoles 13 de mayo, mucha lluvia en la región central del país, pero es de suponer, ya recibiremos alguna información adicional seguramente en el espacio del tiempo para saber cómo están las cosas en el resto del territorio venezolano. Son los efectos de la nueva onda tropical que ha llegado al país, la número 2, si mal no recuerdo. En todo caso, pues quienes se disponen a salir van a encontrar pues mucha agua en el camino, porque de verdad que aún sigue lloviendo en algunas zonas con mayor fortaleza, en otras zonas con menor fortaleza, pero las calles están anegadas, llenas de agua, y desde la cordillera pues también baja mucha agua todavía por los efectos de este gran aguacero. Me refiero estrictamente a la capital de la República. Si tienen alguna información y la puedan canalizar a través de la red social Instagram, lo agradecemos también muchísimo, ¿no? Para entonces llevar una información mucho más completa sobre los efectos del agua en el territorio venezolano, repito, por efectos de una nueva onda tropical. Bueno, vamos a colocar la dirección, o vamos a mencionar la dirección de la red social Instagram para que ustedes envíen sus mensajes. _noticiero Televen. Agradecerles la audiencia y estar muy pendientes del recorrido de esta primera emisión, precisamente por la intensidad y la fuerza de las lluvias. Entonces, comencemos a presentar nuestras historias. Hay una extensa agenda de trabajo en este miércoles 13 de mayo. Bueno, vamos a comenzar con información legislativa. Ayer, en una segunda discusión, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Esto tiene varias características, ¿no? Luego se explicarán seguramente mayores detalles en el recorrido de esta primera emisión, pero por lo pronto lo que destaca es que será una instancia, o será un Tribunal Supremo de Justicia con 32 magistrados, 32. 5 por cada sala, a excepción de la sala constitucional, que tendrá 7 magistrados. Se generó algún debate, los factores políticos pues presentes en la Asamblea Nacional, disidentes en este caso sobre esta discusión, fijaron su punto de vista. También otras organizaciones políticas señalaron pues, o expresaron su desacuerdo por la forma como se escogió, pero lo cierto es que se aprueba esta reforma. Hay voces críticas también dentro del mundo de las academias por la forma como se escogió y de las universidades al nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Ya se conocerán los detalles, los nombres, y esto, bueno, forma parte de un proceso que se ha denominado una reforma macro del Poder Judicial venezolano. Esa es la información de apertura en este caso, porque esto va a traer seguramente mayor controversia. Pero vamos con otras cosas interesantes. Bueno, ayer, en su particular sello y estilo, el señor Donald Trump volvió a referirse a Venezuela en dos cosas. Una, anunciaba que Venezuela estaba feliz, que bailaba en las calles. Bueno, es su particular manera de interpretar las cosas. Lo cierto es que dijo, eso sí es un anuncio que parece más serio, que se está trabajando con el gobierno nacional, es de suponer, para la liberación de todos los detenidos por razones políticas. Recuerden que faltan muchas cosas por hacer. Hay un número aproximado entre 452 o 457 que aún permanecen en prisión, de acuerdo al registro informativo que ofrecen las organizaciones no gubernamentales y también los familiares, y siguen las vigilias. En este caso, frente a de los familiares, frente a esta situación en las diferentes cárceles o prisiones del país. Bueno, lo cierto es que el señor Trump habló de esto porque le increparon y le preguntaron, bueno, ¿y qué pasa con la situación de los detenidos políticos en Venezuela? Bueno, eso expresó. Pero a la par de todo ello, siguió con lo que algunos califican, es una especie de provocación, porque volvió a hablar
ayer en su red social Truth Social, que replicó además la Casa Blanca, precisamente ayer, del estado número 51, y colocó en su red social un mapa de Venezuela con, pues, pintada sobre el territorio venezolano la bandera de los Estados Unidos. Por cierto, no incluye el territorio de la Guayana Esequiba, que está en proceso de litigio y reclamación territorial, como bien se conoce desde hace muchísimo tiempo. Lo cierto es que esto ha provocado irritación, molestia. Recuerden que hace 2 días la encargada de la presidencia en La Haya le preguntaron por esta afirmación de Trump y dijo que jamás pasaría una situación como esta. Ayer respondía en el plano internacional el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mostrando su desacuerdo con que Trump siguiera manejando la idea de que Venezuela pudiera convertirse en el estado número 51 de la Unión Americana. Bueno, unos dicen es una provocación, es el estilo de Trump, otros piensan con eso no se puede jugar. Bueno, situaciones que están allí presentes pero que han provocado pues algunas reacciones en este sentido. Así que esos 2 temas estaban allí presentes y los manejó el señor Donald Trump. Bueno, vamos con más de lo nuestro. El caso del exconcejal de Anaco, José María García, quien apareció muerto, ya hay mayores detalles en la policía municipal de la localidad. Al parecer no muere, como algunos presumieron, por suicidio. Se trató al principio de señalar que había sido la razón. Al parecer fue asfixia. Fue asfixiado presumiblemente. Esto llevó pues a algunas decisiones. Fueron detenidos el director de la policía de Anaco y 11 funcionarios policiales porque él estaba precisamente en prisión en la sede de la policía de Anaco. Entonces es la información que se tiene, el proceso de investigación continúa y en este caso pues se está a la espera que puedan conocerse mayores detalles porque es una información que ha trascendido de manera apreciable. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se le asfixió presuntamente? Bueno, las investigaciones lo dirán y las autoridades informarán en este aspecto. Sobre el caso lamentable de Víctor Hugo Quero Navas, detenido por razones políticas que pues reconoció el Ministerio de Asuntos Penitenciarios que había muerto en prisión desde el año 2025, desde julio de 2025. Bueno, diversos pronunciamientos continúan. Hoy hay, por cierto, una concentración en homenaje a Víctor Quero en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela y a la par para solicitar la liberación de todos los detenidos por razones políticas. La investigación continúa, hay que precisar mayores cosas. Ayer la Asamblea Nacional se pronunció sobre esto, se genera un debate entre factores oficiales y representantes de la oposición. En esta circunstancia, pues se aprobó mantener o realizar un seguimiento, se supone que sostenido, sobre las investigaciones para ofrecer detalles y conocer los responsables de la muerte de Víctor Hugo Quero. Eso lo anunciaba la Asamblea Nacional. Pero factores del exterior, bueno, ya desde antier se pronunció la Organización de Naciones Unidas inclusive y otras organizaciones también importantes, ONGs, que están solicitando una investigación independiente, transparente, sobre la razón por qué no se informó de la muerte de Víctor Quero. Esto va a traer colas y, bueno, la intención es ubicar y definir a los responsables de la muerte de esta persona. Bueno, continuamos nuestro recorrido por la agenda, ¿no? Es bastante extensa en algunos detalles. Por ejemplo, se conoció también en el día de ayer, es otra información, que la línea aérea United Airlines comenzará a volar en la ruta Houston-Caracas, Caracas-Houston a partir del 11 de agosto. Sobre ello hablaba también en el día de ayer el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, John Barrett. Entonces, es un elemento también allí importante, ¿no?, que hay que destacar. Pero a su vez, también la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela señaló que en contraste con el mes de marzo ha elevadose la
frecuencia de vuelos comerciales internacionales y nacionales en nuestro país ha subido de forma significativa. Hay 11 líneas aéreas internacionales operando, 8 líneas nacionales. Hay rutas que se abarcan internacionalmente como Bogotá, como Panamá, como pues Madrid y también Miami. Miami también, bueno, se incorpora a las rutas internacionales y otras tantas, ¿no? También en las nacionales, pues destinos que se toman preferiblemente como por la mar, como Los Roques. Imagínense, ha subido la presencia y la visita en Los Roques, como Puerto Ordaz, como Maracaibo, en fin, son rutas. Pero es importante dentro de lo que es la evolución de las líneas aéreas venezolanas. Otra información significativa que se conoció en el día de ayer a través de una información que surge de Benanchan, de la Cámara Venezolano-Americana de Industria y Comercio. Bueno, el intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela se elevó en el primer trimestre de este año a 22,7%, muy por encima de lo que fue en el mismo lapso, en el mismo espacio de tiempo durante el año 2025. Entonces, 22,7% se eleva el intercambio comercial. Esto, bueno, producto de la actividad petrolera, la exportación de petróleo hacia los Estados Unidos y otras actividades comerciales que comienzan a tomar pues forma, ¿no? Y a tomar aliento. Bueno, hablando un poquito de petróleo, nos encontramos con que la empresa Repsol ha recibido en España el primer cargamento de petróleo venezolano. Esto es importante tenerlo como referencia. Repsol renovó sus acuerdos con el gobierno nacional, con Petróleos de Venezuela, la casa matriz, y en este caso, pues también se compromete por ello Repsol a elevar pues su trabajo para la producción de gas en Venezuela. Y Venezuela pues seguirá vendiendo o intercambiando por petróleo que va a España. Entonces se conoció que se había recibido el primer cargamento de petróleo de nuestro país. Bueno, hablando de todos estos temas, también sobre el petróleo, se conoció que se ha ampliado el número de personas que integran las brigadas para enfrentar el derrame petrolero que nos llega desde Trinidad y Tobago, que toca las costas ya del estado Sucre, que se hace evidente en el Golfo de Paria y el riesgo de que se extienda hacia el estado del Tamacuro. No hay una información clara de parte del gobierno trinitario, simplemente ha dicho ¿no? que ellos enfrentaron la situación desde un principio, que colocaron diluyentes en el mar para que para que el petróleo fuera pues perdiendo su espesor, su fuerza y su distribución por todo el mar en común que tienen Venezuela y las islas de Trinidad y Tobago. Bueno, pero la situación sigue siendo crítica y está dañando pues el sistema ecológico, el sistema ambiental venezolano, y eso lo ha denunciado la propia Cancillería en un comunicado que dio a conocer hace 2 días aproximadamente. No hay más información sino esto, la ampliación en el trabajo con el número de integrantes de las brigadas. Bueno, seguimos un poco hablando de petróleo, ¿no? Ayer el secretario del Interior de los Estados Unidos, Duke Morgan, insistía que el propósito de su país es evitar que China siga comprando petróleo barato a Venezuela e Irán, que por ello, pues, el especial énfasis que se está colocando en la situación venezolana y ahora, pues, también conocido el lamentable hecho de la guerra y el enfrentamiento armado con Irán y la situación que se está presentando en el estrecho de Hormuz. China compraba con descuentos enormes el petróleo venezolano, al igual que el iraní, y entonces Estados Unidos se opone a ello, dice, si quiere petróleo venezolano, por ejemplo, es lo que se entiende de sus palabras, páguelo al precio del mercado. También se conocía en el día de ayer que Exxon sigue evaluando la situación, pero quiere tener certeza de seguridad jurídica, de respeto a la propiedad privada, para entonces retomar pues, sus inversiones en Venezuela, que hace unos cuantos años atrás las tenía, pero esas instalaciones fueron expropiadas y no recibió Exxon indemnización, y por eso este caso incluso llevó a Exxon a litigar en tribunales internacionales. Se le espera
de una decisión que le fue favorable, pero la nación venezolana no le ha pagado. En todo caso, por ello hay cierta reticencia, ciertos prejuicios de parte de Exxon sobre si retoma la inversión. Bueno, hay otros temas también importantes dentro de la agenda del día de hoy. En temas internacionales, pues podemos destacar que mañana va a realizarse una nueva reunión, importantísima reunión, entre Donald Trump y Xi Jinping. Viaja Trump a China a reunirse, a discutir sobre la rivalidad comercial, a conversar y discutir sobre el tema de los aranceles, a hablar seguramente, sin duda, de la política internacional, de la situación en el Medio Oriente, de la situación en el Estrecho de Hormuz. En fin, China está en una situación embarazosa porque dos de sus grandes proveedores, como Venezuela e Irán, en el caso de Irán no puede llevar su petróleo porque hay un bloqueo naval, y en el caso de Venezuela, lo que referíamos antes es que los Estados Unidos dice: compre el petróleo a precio de mercado y no con los descuentos que le otorgaban en el pasado. Entonces, Exxon está a la espera, pero hay confianza en las autoridades de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, de que Exxon pues va a... sencillamente Exxon va a regresar pues a trabajar y en el mercado venezolano, y a explorar y a explotar y a exportar petróleo venezolano también. Bueno, vamos con deportes. Atención con esto. Hay varias notas. Ayer se registró una rueda de prensa de Florentino Pérez, sorpresiva para muchos. Él no declaraba a los medios de comunicación y ni ofrecía ruedas de prensa hacía muchísimos años, donde dice que hay un acopio de material, aproximadamente 3.000 páginas, donde denunciará ante la UEFA, el organismo europeo internacional, el del fútbol, pues denunciará la situación irregular en el manejo del arbitraje en la Liga Española. Recordó el famoso caso Negreira, que fue denunciado, el caso Negreira, que apunta directamente al equipo Barcelona, que durante 2 décadas aproximadamente, de acuerdo a una investigación judicial y de acuerdo a denuncias que se registraron, pues pagaba a árbitros del comité de arbitraje para pues que le favorecieran en los resultados y en el espacio para que los jugadores de este equipo no fueran pues sancionados. En fin, eso es un gran lío que hay allí. Barcelona ha respondido que un equipo jurídico va a analizar las declaraciones de Florentino Pérez y muy probablemente inicie una acción de carácter legal en contra del presidente del Real Madrid. Bueno, aparte de todo eso, Florentino Pérez dijo que iba a continuar al frente del Real Madrid. El equipo está pasando por una crisis tremenda en esta temporada, que no va a dimitir, que va a permanecer allí y que convoca a nuevas elecciones. También se refirió a los asuntos internos del Real Madrid, los enfrentamientos entre jugadores, en fin, y todo ello que ha tomado espacio significativo a nivel de los medios de comunicación social internacionales. Pero hay otras notas también. Se conoció, por ejemplo, que el exjugador Sergio Ramos, por cierto, exjugador del Real Madrid y del Sevilla, ha pues dispuesto junto con un grupo internacional a comprar el Sevilla, equipo que tiene carencias económicas y está en una situación embarazosa en la tabla de posiciones de la Liga del Fútbol Profesional Español. Entonces Sergio Ramos, pues al parecer faltarían detalles y finalmente la rúbrica, ¿no?, de quiénes serán los nuevos propietarios del Sevilla. También se conoció que Xabi Alonso, quien fue director técnico del Real Madrid durante el inicio de esta temporada, pues podría ser el próximo director técnico, pero del Chelsea, de la liga inglesa. Y también en fútbol se conoció que Hansi Flick, quien es el director técnico del Barcelona, renovó su contrato hasta el año 2028. En el segmento de deportes seguramente habrá información adicional, sobre todo también sobre el comportamiento, la actuación de los venezolanos en el béisbol de las grandes ligas y otras notas que se sumen. Bueno, vamos a recordarles simplemente la dirección de la red social Instagram, el _noticiero Televen. Los titulares se aproximan, ya llegan de la prensa nacional, regional, internacional. Muy pendientes del informe del tiempo porque la situación es crítica con la llegada de esta nueva onda tropical, y al final un resumen de lo que ustedes
pues nos envían a través de esta red social. Repito la dirección, el_noticiero Televen. Bueno, les dejo con Ricardo, que hoy está solo, Ricardo, los efectos de la lluvia. Estragos de la lluvia, sí señor Carlos, buenos días. Bueno, empezó a llover desde muy tempranito, eso yo me imagino que ya lo comentaste, y no solamente eso, sino también que han habido cortes del suministro eléctrico en algunas zonas de Caracas, sí. Vista Alegre, en Baruta también, y eso pues ha complicado la movilidad y las salidas del hogar de muchas personas, pero aquí estamos. Bueno, al pie del cañón, como suele decir. Así es. Bueno amigos, saludos a todos en casa, esperemos que a pesar de este comienzo de día con lluvia sea un día miércoles muy fructífero para todos. Vamos a saludar como siempre a quienes están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen, a quienes lo hacen en nuestra plataforma Televen Stream. También tenemos la señal abierta que llega a todo el país, Televen TV en YouTube. Una vez que se transmiten los programas, se suben allí, usted los puede disfrutar en el momento que así lo desee. Nuestras redes sociales, Instagram, ya se les había comentado, también tenemos TikTok y X, el_noticiero Televen. Y como Televen está en todo, el noticiero también, y los vamos a invitar a seguirnos en nuestro canal de WhatsApp que se une a nuestras redes sociales en Instagram, X y TikTok. Puede ubicar el enlace en nuestras historias destacadas de Instagram para que se mantenga así siempre informado con el noticiero Televen. Bueno, hoy estoy aquí solito, pero igual vamos a pedirle al señor director que por favor este miércoles ruede coletilla. Y como siempre, iniciamos haciendo un repaso de informaciones que están en nuestra cuenta de Instagram, el_noticiero Televen. Comenzamos con la primera de ellas, ahí la tienen ustedes en pantalla. ¿Qué nos dice? Acuerdos Repsol PDVSA, llega primer buque con crudo venezolano a España. Revisamos el sumario. Esta operación se concreta tras el convenio firmado el pasado 12 de marzo con PDVSA y bajo el marco de la licencia emitida por el gobierno estadounidense, asegurando mecanismos de pago mediante la asignación progresiva de cargamentos de crudo. Seguimos. Consecomercio reporta pérdidas por apagones. Según informes de Consecomercio, al menos 8 estados del país, con especial énfasis en la región occidental, registran pérdidas significativas en sus ventas y operatividad diaria, producto de los constantes cortes de energía y fluctuaciones del servicio. United Airlines anuncia ruta directa entre Estados Unidos y Venezuela. Este anuncio marca la segunda reactivación de vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela en lo que va de año, sumándose a la ruta de American Airlines desde Miami, que retomó operaciones el pasado 30 de abril. Seguimos revisando otras notas que están en nuestra cuenta de Instagram y tienen ustedes imagen de la Asamblea Nacional porque fue aprobada la ley del Tribunal Supremo de Justicia. La reforma se hizo puntualmente para cambiar el artículo 8 que establece la cantidad de magistrados que deben conformar el máximo tribunal. Es así como de ahora en adelante el Tribunal Supremo de Justicia pasa a estar conformado por 32 magistrados. ¿Qué más tenemos en nuestra cuenta de Instagram? Bueno, otra información, en este caso también vinculado al tema legislativo, porque es un pronunciamiento de la Asamblea Nacional por el caso de Víctor Quero Navas. La Asamblea Nacional comunicó su respaldo al inicio de las investigaciones del Ministerio Público por la muerte del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas, quien permanecía bajo custodia del Estado desde enero del año 2025. Asimismo, manifestó su confianza en las instituciones del Estado para que el caso se esclarezca y enviaron condolencias a los familiares afectados por esta pérdida. Trump dice que liberará a presos políticos en Venezuela. Vamos a sacarlos a todos, esto al ser consultado por la prensa antes de partir hacia Pekín. Allí el mandatario enfatizó su determinación de liberar a quienes no se beneficiaron de la ley de amnistía, asegurando que los sacarán a todos. Indignación en Colombia, nota internacional, policía asesina a un perro de un disparo. Un agente de la Policía de Colombia mató a un perro que lo mordió durante un procedimiento en Río Negro. Esto queda en Antioquia. El incidente fue registrado en video y provocó el inicio de una investigación disciplinaria. Bueno, estas y otras informaciones están en nuestra cuenta de Instagram, el_noticiero Televen. Nos vamos ahora con la portada del diario El Universal. ¿Qué información nos tiene para el día de hoy? Bueno, ahí tienen ustedes una gráfica que muestra la ciudad de Caracas. El título nos señala lo siguiente: proponen reactivar crédito hipotecario. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gustavo García Carrasquero, planteó la necesidad de modificar el marco legal vigente
para permitir la reactivación del mercado inmobiliario. La propuesta busca eliminar los factores que, según el gremio, impiden el otorgamiento de préstamos. Recomendó actualizar la ley contra la estafa inmobiliaria y la ley de protección al deudor hipotecario. ¿Qué otros temas hay presentes en esta portada del diario El Universal? Pasamos a revisarlos. Academia de Medicina. No hay alerta sanitaria por antivirus, esto en nuestro país. Nos vamos ahora con una nota del diario Últimas Noticias. En este caso los traemos de su página web. Poliguárico desmanteló centro de minería digital ilegal que está ubicado en Los Teques, estado Miranda. Durante la inspección, los efectivos policiales detectaron una infraestructura tecnológica no declarada, presuntamente utilizada para el procesamiento de algoritmos criptográficos en perjuicio del Sistema Eléctrico Nacional del Estado venezolano. Esto lo señaló el director de Poliguárico, Carlos Andrade. Información deportiva, amigos. Tenemos el diario Líder para todos ustedes el día de hoy con una nota que dice lo siguiente: Ildemaro Vargas firma su 7º vuela cercas en temporada. El toletero criollo alimentó su producción jonronero en la temporada regular en la derrota ante los Rangers de Texas. Bueno, como es costumbre, antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en TikTok, el_noticiero Televen. Se trata del concierto de Metallica en el Estadio Olímpico Oaca de Atenas. Esto generó microvibraciones sísmicas que fueron registradas por el Instituto Geodinámico de Grecia. Este fenómeno denominado concierto Quake fue provocado por el movimiento rítmico y los saltos coordinados de miles de asistentes durante la presentación de la banda. Vaya, ¿no? La pasaron mal allí. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Quédense con nosotros. Faltan 29 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bueno, seguimos ahora haciendo revisión de diarios que circulan en el interior del país y para eso vamos a revisar una nota que extraemos del diario La Calle. Este periódico es del estado Carabobo. ¿Qué nos dice? Capturado el desvalijador de fincas en Tocuyito. Vamos a leer parte de la información. Se señala acá que el detenido quedó identificado como José Keilber Espinosa Meléndez, de 29 años de edad. La aprehensión se llevó a cabo en el sector La Trepadora, perteneciente a la parroquia Tocuyito del municipio Libertador. Tras una serie de denuncias interpuestas, los productores de la zona, las investigaciones de campo determinaron que Espinosa Meléndez mantenía un patrón delictivo específico, el cual era aprovechar las horas nocturnas o la escasa vigilancia para ingresar a fincas y fundos de la región. Nos vamos ahora con una nota del diario Los Andes del estado Trujillo. Zozobra en el bloque 3. ¿Qué sucede? Bueno, hay vecinos que están denunciando amenazas permanentes por canes peligrosos en áreas comunes de la Torre 21. ¿De qué va esto? Según los vecinos, estos perros son de una raza peligrosa como Rottweiler y Pitbull. Los mismos habitan en las áreas comunes del edificio, tales como escaleras, pasillos y estacionamientos. Estos animales están siendo criados y mantenidos en espacios que no corresponden a su adecuado cuidado, ya que sus dueños han construido ranchos improvisados con latas en una montaña cercana al edificio, donde también mantienen a 2 caballos. Además, se ha constatado que estos perros son alimentados con carne cruda y de pollo, lo cual los convierte en depredadores peligrosos y agresivos. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Son las 6:32 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la información internacional, el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta de Instagram, el_noticiero Televen. Y en Televen estamos orgullosos
de ser el canal oficial de la FIFA en Venezuela. Y eso nos compromete a llevarlos al centro del campo, donde las lágrimas de emoción se mezclan con el grito sagrado del gol, uniendo a toda Venezuela en un solo abrazo con la transmisión en vivo de 40 partidos que disfrutarán desde el próximo 11 de junio y durante más de un mes. Les esperamos. Comenzamos, amigos, revisión de información internacional con una nota que extraemos del portal web de Infobae, que nos dice: Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán. La visita representa el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde el año 2017, cuando el propio Trump visitó Beijing durante su primer mandato. El encuentro incluirá reuniones el jueves y el viernes, además de ceremonias oficiales organizadas por las autoridades chinas. Revisamos ahora otra información. En este caso es una noticia que está publicada en el portal web de la agencia EFE. El presidente colombiano Gustavo Petro insiste en que Ecuador es el país del mundo que exporta más cocaína. ¿Qué dijo de manera textual? Ecuador, lamentablemente, porque eso no es para reírse, se ha convertido en el país de mayor exportación de cocaína del mundo, con cocaína peruana y también con cocaína colombiana, afirmó el mandatario durante una entrega de obras en el municipio Timbió, en el departamento del Cauca. Bueno, como siempre nos toca hacer revisión de las condiciones del tiempo, esto gracias al reporte que nos da el INAMET para las próximas 6 horas. Venezuela amanece, como ya todos saben, con abundante nubosidad e intensas lluvias en la ciudad de Caracas. Se esperan precipitaciones de intensidad variable en Miranda, Bolívar, Amazonas, Portuguesa, La Guaira, en el estado Carabobo y también en Yaracuy. Vamos a ir ahora a los detalles. Maturín, parcialmente nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados, la máxima 37 grados centígrados. La ciudad de San Cristóbal también presenta abundantes precipitaciones, una temperatura mínima de 28 grados centígrados y una máxima de 30. En Barcelona, parcialmente nublado, mínima 25 y la máxima 38. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía del día de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.inamet.gov del INAMET. Bueno, ahora estamos por acá porque nos toca revisar lo que tienen las redes sociales a esta hora con información que llega a nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. Nos escribe Carlos Martínez desde la ciudad de Guarenas, Alexandra está en la isla de Margarita, JD Curvelo en Chile y también envía mensaje el señor Rafael Castillo. Nos vamos ahora a la cajita interactiva para ver qué mensajes han llegado la mañana de hoy. Atención con esto, la primera de ellas: 4 viviendas aún seguimos afectadas por la rotura de una tubería en Catia. También nos envía saludos la señora Jenny Villegas. Ella dice: hay mucha lluvia, pero no me pierdo el noticiero jamás. Bueno, gracias por acompañarnos en estos días que no son tan fáciles en las mañanas. Y también, bueno, nos envían un saludo muy curioso, en este caso desde Japón, Tokio, y nos dicen cuándo vienen a Japón, Tokio, Carlos, Ricardo, Gaudi, Adrián. Bueno, ahí hay que preparar no solamente la maleta, sino también un diccionario. Carlos. Sí, vamos a comenzar entonces a ahorrar y a ligar ganarse la lotería por el costo del pasaje. Bueno, Ricardo, y amigos televidentes, vamos a resumir algunas notas en este segundo resumen, bueno, que contienen pues aspectos muy importantes, ¿no? Y que serán desarrolladas en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Notas que tienen que ver, atención con esto, cuidado con la automedicación. Notas que tienen que ver con modelos políticos fracasados. Notas que hablan del manejo irregular del sistema financiero, en fin, notas internacionales. Pero vamos a presentar de inmediato estos titulares. Automedicación, con ello comenzamos. Muchos venezolanos acuden a remedios caseros para tratar enfermedades sencillas debido a los altos costos de una consulta privada. Conoceremos más de esta práctica que representa, ojo con esto, un riesgo para la salud.
Bueno, un nuevo reporte especial presentaremos en el día de hoy. Trataremos sobre el comunismo, el sistema político que nació como una respuesta radical ante las desigualdades y que ha resultado totalmente un fracaso, ¿no? Y criticado por muchos. Un fiasco total el comunismo como modelo político y económico. Bueno, hoy les presentaremos cómo el sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera, llamado SITME, se convirtió entre 2010 y 2013 en un mecanismo que perjudicó al país con un diferencial cambiario y una firma autorizada a alto peligro. Notas internacionales: México continúa trámites para extraditar desde Venezuela a Erika María, acusada de asesinar a una ex reina de belleza en Ciudad de México. En el espacio de la entrevista, hoy estaremos conversando con Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico CAVECON. Y cerramos con lo actual. La actriz Lupita Nyong'o tendrá un doble papel en la nueva película de Christopher Nolan. Bueno, llega el momento de hacer la pausa. Al retorno tendrán las informaciones y sus detalles con Adrián nada más. Solamente. Vamos a incorporar a alguien más. No, de momento estoy yo solo. Buenos días, Carlos, un gusto saludarte como siempre. Buenos días, Ricardo. Y por supuesto un placer compartir esta jornada informativa con ustedes hoy sin Gaudio Peroso. Y señores televidentes, muy buenos días para ustedes. El 13 de mayo de 1830, el militar y político venezolano Juan José Flores se convirtió en el primer presidente de Ecuador tras la separación del país de la Gran Colombia. Nacido en Puerto Cabello, Flores fue una figura clave conocida como el fundador de la República. Se enfrentó a Bolívar y una de las primeras medidas que tomó fue el cambio del nombre del país, del histórico Quito al de Ecuador. Hacemos con esto, como siempre, una pausa para publicidad. Más adelante, el senador paraguayo renunció a su cargo luego de ser condenado a prisión por lavado de dinero y vinculación al narcotráfico. Esto y más en minutos. Dormir mal incluso por una sola noche puede alterar significativamente el funcionamiento del cerebro y aumentar hasta 60% la sensibilidad a emociones negativas, según investigaciones sobre salud mental. Especialistas explican que la falta de descanso afecta directamente la comunicación entre la amígdala cerebral y la corteza prefrontal, encargada del pensamiento racional y el autocontrol. Cuando esa conexión se debilita, el cerebro reacciona de formas más impulsivas ante situaciones de estrés, ansiedad o irritabilidad. Los expertos señalan que el agotamiento hace que el organismo entre en un estado de alerta similar al de supervivencia, priorizando respuestas emocionales rápidas antes que el razonamiento lógico. Esto puede impactar en el estado de ánimo, la concentración y la capacidad para tomar decisiones. La evidencia científica también relaciona la falta de sueño con mayor riesgo de trastornos de ansiedad, depresión y problemas cardiovasculares. Por ello, médicos recomiendan mantener hábitos de descanso adecuados, así como dormir entre 7 y 9 horas por noche para proteger la salud física y mental. Adalys Freites, Televen. Continuamos. Al menos 8 estados del país, con especial énfasis en la región occidental, registran pérdidas significativas en su operatividad, producto de los constantes cortes de energía. Así lo afirma el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez. Esos impactos en el comercio se suman a que usted no conoce a la hora que se le va a ir la electricidad. Pero además de eso, nosotros estamos pagando una tarifa en el sector comercio y servicios que, si bien es cierto que todavía no estamos en los estándares internacionales en las horas y el costo kilovatio hora, no es menos cierto que hoy en día es mucho mayor a la que pagábamos, que antes no se cobraba y no estábamos de acuerdo con eso. Usted va adquiriendo generadores, sistemas alternos de energía en sus comercios, en sus servicios, y esos costos tenemos que hablarlo con mucha transparencia. Esos costos los van a trasladar al consumidor final. Consecomercio estima que apenas el 30% de los comercios del país cuentan con plantas de energía para mantener sus puertas abiertas durante los apagones.
Por su parte, el alcalde del municipio de Baruta, en Caracas, Darwin González, hizo un llamado a Corpoelec para ofrecer soluciones inmediatas ante el deterioro del sistema eléctrico. Que volvamos de una manera cordial, porque la idea es trabajar en conjunto, que volvamos a la naturaleza de cada quien. La alcaldía, colocar la iluminación de que son parques y plazas, y estamos dispuestos a asumir otras responsabilidades, pero que también Corpoelec asuma la responsabilidad de sustitución masiva de estas lámparas, que antes eran vapor de sodio y que nosotros cambiamos a lámparas LED, y que podamos colocarnos de acuerdo. Y el segundo tema muy importante con Corpoelec es los cableados aéreos. Los cableados aéreos ya en las grandes ciudades van desapareciendo. El cableado es subterráneo. Entendemos todo que es un trabajo de gran magnitud, pero primero hay que hacer un mantenimiento de todas las líneas aéreas que existen en el municipio. González destacó que la inestabilidad del sistema eléctrico ha traído consecuencias directas y continuas como la quema de artefactos eléctricos. Aseguró que no cesará en su labor de exigir respuestas ante la inestabilidad de los servicios básicos. El diputado y miembro de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Omar Veracierto, anunció que la facción parlamentaria Vamos Venezuela presentará en los próximos días una propuesta de ley orgánica del sistema de energía eléctrica. Propondremos figuras donde puedan venir organismos internacionales, donde puedan venir empresas mixtas, donde puedan venir todo el que quiera colaborar con la conjunción y con la solución de los problemas de todos los venezolanos. Queremos un servicio descentralizado, queremos un servicio donde los estados, donde tengamos inversión privada, donde venga tecnología de punta de los mejores del mundo, para que nos ayuden a tener un servicio eléctrico de primera, un servicio eléctrico de calidad. Veracierto aseguró que solo el 36% del sistema eléctrico del país está en funcionamiento. Por otro lado, reiteró la propuesta presentada en enero ante la Asamblea Nacional para crear un acuerdo que permita solventar el problema del agua en el estado Nueva Esparta. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad. Al regreso, en Mérida, el Colegio de Licenciados de Administración organiza una serie de proyectos para el desarrollo profesional del país. Ya volvemos. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, ofreció detalles sobre la operación que derivó en la captura de Erika María Herrera, la ciudadana mexicana que presuntamente asesinó a su nuera el pasado 15 de abril y luego huyó a Venezuela. Escuchemos. Empezamos a hacer un seguimiento, vimos la ruta que realmente esta persona había ingresado el día 16 de abril a Venezuela. Hacemos la ruta, ella se llega a Venezuela, se aloja en el hotel Eurobuilding que queda en La Guaira, de allí sube a Caracas 2 días después, se aloja en un hotel aquí en La Candelaria y posteriormente termina en una residencia en el Cigarral. Hasta ahí las investigaciones nos llevaron y logramos la ubicación de esta persona. Y a través de los organismos internacionales como Ameripol, a quien agradecemos también su colaboración, e Interpol, otro organismo internacional, hicimos las coordinaciones para poner a disposición primero de los tribunales venezolanos para que haya un proceso y esta ciudadana sea deportada o trasladada a su país de origen para que responda por su daño. De acuerdo al comandante Enrico, la detenida presentó un comportamiento disociativo durante una conversación directa, calificando este hecho trágico como un accidente que sucedió usando un arma heredada de su difunto esposo. En este sentido, el director del CICPC precisó que el móvil pudo estar ligado a un sentimiento de posesión extrema hacia su hijo y una rivalidad patológica con la víctima. Vamos con más información. Diputados a la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La modificación del artículo 8 amplía la cantidad de magistrados que ahora pasan de 20 a 32. También se modificó el artículo 80 sobre la Escuela de la Magistratura. Sírvase también, diputado Alessandrelo, presidente coordinador de la Comisión
especial que está trabajando el tema de la selección de nuevos magistrados y nuevas magistradas por los cargos vacantes, que incorpore en la discusión la nueva composición. Se espera la conformación del comité de postulaciones para dar inicio al proceso para la selección de los nuevos magistrados. Sobre el caso de Víctor Quero, la diputada Nora Bracho pidió una investigación exhaustiva. Jugaron con los sentimientos, con la humanidad de una mujer, y así como ella, hay muchas mujeres, madres, hermanas, hijas, de cárcel en cárcel preguntando ¿dónde está mi familiar? Por su parte, la diputada Iris Varela consideró que no es necesaria la conformación de una comisión parlamentaria para la investigación de la muerte de Quero. El comunicado que está surgiendo de la Asamblea Nacional es la voz oficial de la Asamblea Nacional. No hace falta una comisión, diputada. Pero ¿para qué una investigación adicional? Aunque si la señora y los interesados lo piden, yo no entiendo, o sea, no me niego, pues. Todo lo que queremos es que esto se aclare. Lo que sí no podemos aceptar es que se esté haciendo un festín con esto. Sobre la denuncia de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, sobre el cobro por la aplicación de la amnistía, la legisladora Nora Bracho solicitó que se determinen responsabilidades. El formato dentro de las instalaciones de los tribunales lo estaban vendiendo a $8. ¿Cómo, si se supone que no hay presos políticos en Venezuela, se da más de 8.000 amnistías en nuestro país? En las unidades de recepción de documentos informan a toda la gente que está yendo a hacer la solicitud que por orden presidencial no pueden recibir solicitudes de leyes de amnistía. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde queda la separación de poderes? La diputada Varela pidió a la población formular su denuncia en caso de cobros indebidos. Denunciarlo, que lo denuncien. Por ejemplo, la Asamblea Nacional es un buen escenario, es un órgano adecuado para hacer las investigaciones. Durante la recepción de una solicitud de amnistía para 176 trabajadores de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, detenidos o con causas por motivos políticos, Bracho aseguró que el beneficio de amnistía se mantiene vigente, pues no se ha derogado. También se aprobó por unanimidad un acuerdo en defensa de la Guayana Esequiba. Respaldaron las acciones legales del Ejecutivo. Se vio muy crecida nuestra delegación, se vio coherente, se vio decente, se vio digna. Y todo hay que decirlo, brilló y opacó a quienes no han hecho otra cosa que mentir la contraparte que representa a la República Cooperativa de Guyana. Reiteraron el Acuerdo de Ginebra como único instrumento legal para dirimir el diferendo territorial. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El jefe del Grupo Parlamentario Libertad, Stalin González, solicitó a la Junta Directiva del Parlamento venezolano abrir una investigación sobre la muerte del ciudadano Víctor Quero Navas y pidió iniciar un debate para reformar el sistema judicial de nuestro país. No hay confianza de los ciudadanos en el sistema. No va a haber inversiones si no hay un sistema judicial que te genere confianza. Entonces nosotros planteamos que haya ese debate. Uno, sobre la investigación de lo ocurrido con el ciudadano, que no se quede la reforma judicial en una discusión sobre la ley del Tribunal Supremo de Justicia y una comisión que es entre ellos mismos, sino que haya un debate amplio, que se convoque a todos los sectores del país y haya ese debate profundo con discusión sobre cuál es el sistema judicial que el país merece, el cual está establecido en nuestra Constitución. González insiste en que el sistema de justicia nacional debe actuar con transparencia e imparcialidad y opina que el país no podrá avanzar sin instituciones que den garantías a la ciudadanía. El SIDME nació en 2010 bajo el control del Banco Central de Venezuela. A diferencia de Cadivi, no entregaba dólares en efectivo, sino títulos de valor. Su propósito era ayudar a las pequeñas empresas, pero su diseño permitió que el Banco Central de Venezuela vendiera bonos de la República a una tasa fija que para ese entonces era de 5,30 bolívares por dólar, mientras el mercado paralelo ya duplicaba ese valor.
Esto creó un sistema perverso en el que se obtenía, o el que obtenía el bono, se hacía con una fortuna instantánea, solo por ese diferencial cambiario. El sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera fue un mecanismo cambiario en Venezuela, vigente principalmente entre 2010 y 2013, regulado por el Banco Central de Venezuela para la compra y venta de bonos denominados en divisas usando bolívares. Permitía a personas naturales y jurídicas adquirir dólares legalmente en un mercado alterno. Investigaciones realizadas en 2016 por el Parlamento venezolano arrojaron irregularidades en la asignación de divisas a través del sistema cambiario. Investigaciones periodísticas señalan que grupos financieros y bancos intervenidos utilizaban depósitos en entes públicos para comprar estos títulos a tasa preferencial. Luego, vendían esos mismos títulos en el exterior en dólares, pero los liquidaban internamente a la tasa del mercado negro. Fue un ciclo de reciclaje de dinero público que generó ganancias superiores al 100% en cuestiones de horas, sin producir bienes para el país. Se estima que el 30% de las divisas asignadas por el SITME terminaron en empresas de maletín, o mejor conocidas como empresas fantasmas. Estas entidades solicitaban hasta $350,000 mensuales para supuestas importaciones. Se denuncia que la mercancía jamás llegaba al puerto o se traían productos con sobreprecios de hasta 1000%. De este modo, el patrimonio nacional se fugaba legalmente hacia cuentas privadas en paraísos fiscales. Uno de los capítulos más oscuros vinculados a este flujo de divisas fue la emergencia eléctrica. Organizaciones como Transparencia Venezuela señalan que empresas como Derwick Associates recibieron contratos millonarios entre los años 2009 y 2011, los cuales habrían operado bajo esquemas de opacidad cambiaria. Esto a pesar de no tener experiencia previa en el sector energético. Compraron turbinas y equipos usados. Muchos de ellos hoy convertidos en chatarra y los facturaron como nuevos. Mientras, los responsables acumulaban propiedades de lujos en diferentes partes del mundo, el sistema eléctrico nacional entraba en una crisis de la que aún no se recupera. Para algunos analistas, el cierre del SITME en el año 2013 no fue un acto de justicia, sino una admisión de quiebra. Para entonces, se habían drenado $25,000 millones de las reservas. El SITME nos enseñó que la peor forma de destruir a un país no es con armas, sino con un diferencial cambiario y una firma autorizada. Bueno, continuamos con más. Recurrir a una farmacia antes que al especialista se ha convertido en una práctica común que además representa un riesgo para la salud. Y es esto, ante la dificultad de pagar una consulta privada, muchos lo que hacen es acuden a remedios caseros. Veamos el siguiente reporte de nuestra compañera Vanessa Urbano. La automedicación es una práctica que no es correcta, lo ideal es acudir al médico, pero en ocasiones por situación país el venezolano suele consultarle a un farmacéutico por un dolor, por un cuadro viral. Esto ante los altos costos de consultas privadas que pueden superar los $60 y ante un sistema de salud público que en ocasiones no dan respuestas inmediatas, por lo que hay que buscar ciertas herramientas para solventar una emergencia. Me tomo mis montes. ¿Qué monte se toma? Malojillo, toronjil. ¿Esto para la gripe? Y el malestar. Sin recursos, ¿cómo voy al médico? Una consulta cuesta $30, $40. Eso es lo que cobra una consulta en cualquier sitio. Entonces, más económico sale ir a la farmacia, preguntar por la doctora y decirle los síntomas. Y ella me puede decir lo que puedo tomar. ¿Eso le ha funcionado? Sí, muchas veces. Sufro una alergia, que no puedo comer nada así. Y entonces yo compro la pastilla que es la lactarina. Yo he preguntado en farmacia y no, son buenas. Preferible tomar algo que no tomar nada. Porque una pastilla, por ejemplo, hablamos que de lo que no son genéricos, que son mucho más costosos. Hay ciudadanos que opinan que la mejor medicina y control de bienestar se basa en lo que comemos. Tengo 77 años y le agradezco a la vida que teniendo la edad que tengo, yo no te sufro de nada.
Primero, pues siempre me alimenté bien, lo más natural. Los especialistas en nutrición indican que la mejor prevención financiera está en lo que consumimos. Una dieta basada en alimentos reales, no procesados, previene enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes, que son de las patologías que más pueden generar gastos a largo plazo. Sin importar el poco presupuesto que se tenga en el momento, existen alternativas que pueden ofrecer la misma cantidad de nutrientes que el cuerpo necesita. Por ejemplo, la proteína animal, que es lo más costoso, puede sustituirse por granos como lentejas, caraotas o garbanzos, una opción más económica. La mitad del plato debería ir constituida siempre por vegetales. Para poder aprovechar los granos adecuadamente o la proteína proveniente de este alimento, siempre es importante acompañarlo con un cereal o un carbohidrato. Arroz, papa, yuca. Ante los altos costos que representa el sistema de salud privado en Venezuela, lo ideal es una buena alimentación, saber escoger los alimentos que nos van a garantizar una vida de calidad y nos van a ayudar a prevenir enfermedades en el futuro. Vanessa Urbano, Televen. Hay quienes opinan con absoluta seguridad sobre temas que claramente no dominan. Esto, más allá de ser un exceso de confianza, es un fenómeno psicológico que no pasa inadvertido y que lleva por nombre el efecto Dunning-Kruger. El término nace de una investigación de los psicólogos David Dunning y Justin Kruger, inspirada en un caso insólito. Un hombre asaltó 2 bancos, convencido de que al untarse jugo de limón en la cara sería invisible para las cámaras. Su incapacidad para entender la lógica más básica le dio una seguridad ciega en su plan. Este sesgo ocurre porque las habilidades necesarias para hacer algo bien son las mismas que se necesitan para reconocer que se está haciendo mal. Quien lo tiene carece de las herramientas necesarias para evaluar su propia falta de capacidad. Al inicio de cualquier aprendizaje, el cerebro experimenta un pico de confianza ilusoria. Creemos que ya lo entendemos todo cuando apenas hemos conocido la superficie. Por el contrario, el verdadero experto suele ser más cauteloso. A medida que profundizamos en una materia, descubrimos lo vasta y compleja que es, lo que nos lleva a dudar más de nuestras capacidades. Esto crea una paradoja común. El que menos sabe suele imponer su visión con fuerza, mientras que el que realmente sabe suele dudar o quedarse en silencio por prudencia. Para no caer en esta trampa de la ignorancia, hay que hacer un proceso de autocrítica. Cuestione su propia certeza. Si siente que domina un tema difícil en muy poco tiempo, deténgase. La duda razonable es, en realidad, una señal de inteligencia. Busque opiniones contrarias. Escuchar a expertos con visiones distintas a la nuestra nos ayuda a medir el verdadero alcance de lo que sabemos. Acepte la retroalimentación. No tome las correcciones como un ataque. El juicio de otros es la brújula necesaria para calibrar nuestro nivel real de competencia. La verdadera sabiduría consiste en conocer los límites de nuestro propio conocimiento. Aprender a dudar es lo que nos permite seguir creciendo y evitar que nuestra autopercepción nos juegue en contra, como aquel jugo de limón que prometía una invisibilidad imposible. Bueno, muy interesante. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió el levantamiento de todas las medidas cautelares contra 6 periodistas. El sindicato denuncia que algunos comunicadores continúan bajo libertad condicionada con régimen de presentación y prohibición de salida del país. Manifiestan que estas medidas representan una amenaza y la criminalización del trabajo periodístico, pidiendo además garantías plenas para el libre ejercicio de la profesión sin persecuciones. El Ministerio de Educación Universitaria indicó que los trabajadores de este gremio, que ya tienen el instructivo para el pago de fondos de las cajas de ahorro y previsión social, llevarán a cabo un diálogo entre ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto al salario. El próximo encuentro entre trabajadores universitarios y el Ministerio de Educación Universitaria tendrá como punto de discusión el pago del HCM y seguro funerario. En los próximos 24, 48 horas se reúne una comisión que tiene que ver con seguro y salud, porque el seguro es un tema prioritario, la salud no espera.
Agregó que 25% de los profesores cobraron un bono de responsabilidad. El presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, José Gregorio Afonso, pidió que el pago fuera para todos. Ellos se comprometen a dar los criterios con los cuales se pagó, que tiene que ser el instructivo que lo acompaña, y a partir de esos mismos criterios, porque los den no significa que se acabe el conflicto, lo que es que se sincera. Mantienen la convocatoria a paro de actividades por 24 horas en las universidades del país para el próximo martes 19 de mayo. Jonathan Cárdenas, Televen. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas desarticuló una red de explotación sexual infantil, logrando rescatar a 2 niñas de 14 años en el estado de Aragua. Edgardo Navas con los detalles. Las autoridades se desplegaron tras recibir la denuncia de la abuela de una de las víctimas. Esto luego que su nieta no regresara de sus actividades escolares. El despliegue permitió la ubicación de las menores y la captura de 2 sujetos en la parroquia Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorri. Según las investigaciones, estos individuos captaban a las jovencitas bajo engaño para sostener encuentros sexuales. Se determinó que presuntamente los detenidos filmaban los encuentros para su posterior comercialización, además de planificar el traslado de las víctimas hacia la República de Colombia para continuar con la cadena de explotación. El caso quedó a la disposición del Ministerio Público. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. La Federación de Productores Agropecuarios del Estado de Bolívar alerta sobre la caída en la producción de alimentos en la entidad. Piden al Instituto de Salud Agrícola Integral que rinda cuentas de los recursos recaudados. Pese a que actualmente se registra una caída de la producción de alimentos en el estado de Bolívar, así como en toda Venezuela, pues los productores agropecuarios de esta región siguen empeñados en aportar al crecimiento económico de la entidad. Vamos a conversar con el señor Pedro Díaz para que nos comente acerca de los ingresos que ustedes aportan al estado y en qué deberían ser invertidos. Ok, desde noviembre del año pasado los productores están cancelando $3 por animal que va a matadero. Hasta este momento calculamos que ya tienen recaudado más de $2 millones el INSAI y que esos recursos se suponía que iban a ser para fortalecer el programa de fiebre aftosa. Hasta este momento nosotros no hemos visto nada de eso y esos recursos deberían de ser invertidos en fortalecer los INSAI regionales, en lograr nuevos veterinarios. En este estado tenemos nada más que 2 veterinarios oficiales y requerimos en cada municipio que exista un veterinario, un epidemiólogo que conozca de lactosa, vehículos, los kits de muestreos de antivesiculares, combustible. Bien, le agradecemos por su testimonio. Otro de los retos que enfrentan los productores en el estado de Bolívar pues es el deterioro de las vías de penetración a los centros de producción. Con esta información volvemos a Caracas. El pasado 5 de mayo se cumplieron 208 años del nacimiento de Karl Marx, filósofo conocido como el padre del comunismo, sistema político que surge como una respuesta radical a la revolución industrial. La teoría marxista propone, entre otras cosas, la abolición de la propiedad privada y la toma del poder por parte del pueblo, además de establecer una sociedad sin clases. En la ejecución práctica, esto requiere un aparato estatal omnipresente y autoritario. Ricardo Salmerón vuelve al estudio para tratar este tema. Buenos días nuevamente, Ricardo. Buenos días, Adrián. Gracias por esta presentación. Amigos televidentes, según investigadores, el balance histórico de los regímenes que han implementado este sistema, hablamos de la desaparecida Unión Soviética, el bloque del Este, China maoísta, Cuba y Corea del Norte, arroja datos consistentes en 3 áreas críticas: productividad cero, alto costo humano, creación de una nueva élite. Vamos al detalle. Productividad cero. Economistas de la escuela austriaca en los años 20 y 30 señalaban que al eliminarse el incentivo del beneficio individual, lo que conocemos como lucro, la innovación se detiene, lo que ocasiona que el trabajador no tenga motivos para ser eficiente y el empresario desaparezca. Se habla entonces de escasez sistémica. El costo humano. Historiadores británicos, franceses y hasta rusos han situado las víctimas de las hambrunas provocadas por la colectivización forzosa
forzosa y la represión política en más de 100 millones de muertes durante el siglo XX. La nueva élite. Ya en 1957, Milovan Dilas, político e intelectual yugoslavo, señalaba que el sistema no elimina las clases, sino más bien las sustituye. Politólogos modernos señalan que la jerarquía del partido vive con privilegios de primer mundo, mientras la población general se estanca en niveles de subsistencia. Ahora, es importante no confundir el comunismo con el modelo actual de China o Vietnam. Si bien estos países mantienen un control político que analistas internacionales catalogan de autoritario, optaron por abandonar la economía comunista para insertarse en el movimiento del mercado global. Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, China sacó a 800 millones de personas de la pobreza solo después de permitir la propiedad privada y la inversión extranjera, esto a partir de 1978. Hoy los pocos remanentes del sistema puro como Corea del Norte funcionan como estados cárcel con economías colapsadas. En Occidente, el modelo ha mutado hacia narrativas de control social y estatismo extremo, pero el núcleo de la planificación central sigue demostrando ser inviable para sostener una nación moderna. Muchos son los analistas que sostienen que el comunismo como sistema de gobierno ha brindado al mundo la prueba empírica de que la igualdad impuesta por el Estado solo es posible a través de la pobreza compartida y la supresión de la libertad individual. Quienes se oponen a este sistema de gobierno recalcan que la eficiencia, motor de cualquier corporación o nación exitosa, es la primera víctima de este modelo. Winston Churchill no veía al comunismo simplemente como una teoría económica alternativa, sino como una enfermedad mental y un sistema que solo podía sostenerse mediante la tiranía. Para él, el éxito de una sociedad se medía por la libertad de sus ciudadanos frente al Estado, algo que consideraba inexistente bajo el régimen soviético. Impulsando el talento del futuro, Telefónica Movistar celebró la 5ª edición de su programa Niñas TIC con la participación de más de 150 estudiantes de educación básica. Los 3 años anteriores habíamos estado en el municipio de Chacao, este año decidimos movernos a Libertador y hoy están aquí 3 colegios de la zona activos en todo lo que es el desarrollo de un proyecto de ciudades sostenibles. Hay más de 150 niñas que están trabajando en robótica, diseño web, desarrollo web, diseño gráfico, inteligencia artificial y electrónica. La iniciativa de este hermoso proyecto es la de derribar estereotipos, empoderar a las niñas y construir un futuro digital más equitativo. Son muy pocas las mujeres, aunque ya cada vez más están participando en carreras científicas. Nosotros queremos que las niñas, promover en las niñas ese deseo por aprender de las carreras STEM y las carreras científicas. Queremos que nuestras niñas, sobre todo las venezolanas, sigan el ejemplo de esas 2 venezolanas que acaban de participar en el proyecto Artemis y sean las líderes de la ciencia del futuro. Esta actividad estuvo guiada por mujeres profesionales con trayectoria en el sector tecnológico, quienes sensibilizaron sobre la importancia de la representación femenina en la industria. Hasta un próximo Alta Esfera. Bien, antes de la pausa revisamos información de última hora que llega en este momento a nuestra sala de redacción. Especialmente para los usuarios de la ruta El Junquito-La Yaguara. No hay paso en el kilómetro 3 a causa de un derrumbe por las fuertes lluvias que se mantienen desde esta madrugada y obstaculiza el tránsito vehicular. El paso ahora se desvía hacia Catia y Propatria, así que les recomendamos que tomen sus previsiones. Con esto hacemos un nuevo corte para publicidad. Al regreso, la Fiscalía de Colombia anunció que no suspenderá las órdenes de captura del máximo jefe del Clan del Golfo y sus 28 miembros. Ya volvemos con esto más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno liberará a todos los presos por motivos políticos en Venezuela, al tiempo que reiteró su satisfacción por el trabajo de Delcy Rodríguez como mandataria encargada.
Vamos a sacarlos a todos. Te diré algo, Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está emocionado con lo que está pasando. Ni siquiera pueden creerlo. Están bailando en las calles. Como saben, tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes empresas entrando. Y Venezuela ahora está ganando más dinero del que han ganado en los últimos 25 años. Y los prisioneros políticos saldrán. Nosotros, como saben, dejamos a muchos, dejaron salir a muchos de los prisioneros políticos. Y el resto saldrá. Trump ofreció estas declaraciones en la Casa Blanca momentos antes de iniciar un viaje oficial a China. La Fiscalía de Colombia anunció que no suspenderá las órdenes de captura del máximo jefe del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo, y 28 de sus miembros, tras un presunto pedido del gobierno del presidente Gustavo Petro que negocia la paz con este grupo. La Fiscalía aseguró en un comunicado que no accedería a interrumpir las órdenes de detención hasta no tener información suficiente y verificable sobre si se cumplen los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz. Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que no autorizó suspender las órdenes de captura contra miembros de la mayor banda criminal del país. Una juez de Ecuador fue asesinada cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado. De acuerdo con las autoridades, la víctima fue atacada a tiros cuando se movilizaba en un vehículo hacia un gimnasio sin la compañía de sus dos guardaespaldas. Según una fuente oficial, la juez, quien había recibido amenazas, fue asesinada en represalia por la liberación de miembros de una banda. Un milagro entre 55 millones de probabilidades. Tras 12 años de intentos para quedar embarazada, una mujer en Etiopía dio a luz a quintillizos. La mujer de 35 años, conocida como Bedrilla Adem, recibió en su regazo 4 varones y una hembra, todos saludables, en el hospital especializado Hibot Fana. Durante el control prenatal, los exámenes médicos iniciales sugerían que Bedrilla esperaba 4 hijos. Sin embargo, en el momento de la intervención, se confirmó la presencia de un 5º bebé. El caso ha sorprendido a la comunidad médica local y a toda la comunidad también. En esta concepción se produjo además de forma natural. La tensión política en Bolivia alcanza un punto crítico. El Ministerio Público ha formalizado ya la orden de captura contra el presidente o expresidente Evo Morales, que no se ha presentado ninguna de las citaciones judiciales por los cargos de estupro y trata de personas. Un caso que ha sacudido la estructura del movimiento del socialismo. Ricardo Salmerón, de nuevo en el estudio, nos tiene los detalles y analiza este tema. Ricardo. Bueno, así es, Adrián. El proceso judicial que se centra en presuntos hechos ocurridos durante su mandato ha derivado en esta orden de captura luego de que Morales se refugiara en su bastión de Chapare, alegando ser víctima de una persecución política orquestada por el actual gobierno de Rodrigo Paz. Mientras la policía boliviana asegura que cumplirá con la ley, los sectores sociales afines al líder cocalero han iniciado vigilias y bloqueos preventivos. El clímax es de máxima alerta. Por un lado, el gobierno defiende la independencia judicial. Por el otro, el levismo advierte que cualquier intento de detención será respondido con movilizaciones masivas en toda Bolivia. Ahora, esta causa contra Evo Morales no es nueva. Fíjense, surgió en agosto de 2020 durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez, cuando comenzaron a circular imágenes y mensajes atribuidos a Morales junto a una adolescente. El Ministerio Público abrió una investigación por trata agravada de personas bajo la hipótesis de que la relación habría estado mediada por una estructura de poder e influencia política. Sin embargo, el expediente fue archivado poco después de la llegada al poder de Luis Arce, antiguo aliado y ministro de Economía de Evo Morales. La reapertura en 2024 coincidió precisamente con la ruptura total entre ambos líderes, una fractura que transformó al movimiento al socialismo en un campo de batalla interno.
Para los seguidores de Morales, la reactivación judicial responde a un intento de neutralizar políticamente al líder cocalero. Para sus detractores, en cambio, el caso refleja la necesidad de que incluso las figuras más poderosas respondan ante la justicia. A esta hora, el paradero exacto de Morales es su residencia en el trópico de Cochabamba, donde permanece rodeado de sus bases sindicales. El país observa con incertidumbre. ¿Se entregará el expresidente a la justicia o este operativo marcará el inicio de un nuevo conflicto en las calles de Bolivia? Desde el noticiero Televen estaremos atentos a cada detalle que surja con esta noticia que pone a Evo Morales bajo la lupa. Bien, con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández conversará en la entrevista con Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Ya volvemos. Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, CAVECOM, pues nos acompaña en la mañana de hoy. Y siempre conversar contigo es interesante porque siempre aparecen cosas nuevas. Sí, bueno. Y fíjate que, y bienvenido por supuesto, que te iba a adelantar o comentar que algunos representantes del sector empresarial que han estado allí conversando aquí conmigo, sentados en esa misma silla, pues están a la expectativa de qué es lo que va a pasar con el comercio electrónico y lo consideran como algo vital para esta evolución económica y esta posibilidad de repotenciar a la economía venezolana. Sí, bueno, primero que nada, Carlos, gracias y saludo a toda tu audiencia. Es así, cuando hablamos de comercio electrónico, inclusive ahorita en diciembre, el 19 de diciembre, en la ONU, en la UNTAC, que es una organización que agrupa una cantidad de países para todo lo que tiene que ver con los temas de comercio y la economía digital, fíjate tú que hay una tendencia mundial. Y hablaba de lo que es, para que tú veas la expansión en la cual estamos llegando, aquí en Venezuela se miden 3 sectores económicos, el primario, el secundario y el terciario. Ahora estamos hablando del cuarto sector, que llaman el cuarto sector, se me quedó el nombre específico. Pero, ¿qué pasa con ese cuarto sector? Que es lo que abraza la tecnología, lo que abraza el sector del comercio electrónico, las telecomunicaciones, que ahora se fusiona inclusive mundialmente en un solo sector. Y vemos cómo inclusive la IA ha penetrado todo el extracto económico productivo, en este caso de Venezuela, que veníamos nosotros con un rezago, y ahora hemos venido creciendo sostenidamente. Esos números astronómicos que presentamos nosotros, que ya entramos nosotros, lo que llamamos nosotros una etapa de madurez, de estabilidad, hemos seguido y hay unas expectativas inmensas. Y hay unas expectativas, Carlos, desde el punto de vista del comercio electrónico, de la entrada de estos grandes jugadores, que también puede ser bueno y puede ser malo si la estructura productiva del país y las estructuras del Estado no hacen un tema de análisis y de prevención para proteger la producción nacional. No, lo que se siente en ocasiones, tú me puedes corregir, es que se está avanzando en el mundo muy rápido. Y además, ahora con las nuevas inversiones que se acercan y pueden llegar pronto y en forma abierta a Venezuela, se va a necesitar precisamente de ponerse al día en las cosas, pero no se terminan de tomar las decisiones y todo a veces se detiene y esto puede perjudicar esa evolución. Sí, bueno, ahorita hay una preocupación. Yo he hablado con varias instituciones y sobre todo los sectores, los gremios que manejan los sectores productivos, sobre todo con esa agresividad con las cuales entran estos grandes jugadores a nivel de precio, a nivel de tecnología, a nivel de costos de innovación que permiten penetrar de una manera violenta a países como pasó en México, como pasó en Colombia, que tuvieron que tomar medidas urgentes para frenar, porque bueno, la industria textil, por lo menos en Colombia, una de las más importantes de la región, se vino abajo, ahora tratando de recuperarla con la afluencia china, porque no tenían unos controles. Para eso existen
políticas arancelarias que tienen que implementarse para poder contrarrestar y darle equilibrio a la economía entre lo que se produce, ¿no? Sí, pero yo me refería aún más, Richard, al hecho de que hay decisiones muy concretas. Se ha avanzado, sí, se han hecho algunas reformas desde el punto de vista legislativo, pero falta más todavía, porque nos va a atrapar la trapisonda y no nos vamos a dar cuenta. Sí, bueno. Y nos vamos a quedar atrás. Bueno. Fíjate, lo que siempre hemos conversado en otras ocasiones, la cuenta, la factura electrónica, pero bueno, ¿cuándo? Falta más. Sí, porque no se toman las decisiones. Sí, la factura electrónica es un factor sumamente importante. Es tan importante que yo pongo un ejemplo ahorita. Me preguntaban unos sectores preocupadísimos por el tema de estos grandes players, de estos grandes jugadores y la producción nacional. Y yo le decía, la manera... Explícate un poquito para el público en qué consisten los grandes jugadores. Los grandes jugadores son Temu, Chain, Alibaba, Amazon, que tienen productos que los venden directamente desde el fabricante. Eso es lo que se llama el dropshipping, que es directamente del fabricante al consumidor. Entonces ahí te quitas una cantidad de barreras. Adicionalmente hay productos que tienen unas protecciones y unos subsidios en los países y cuando entran aquí entran con un diferencial muy grande. Entonces eso afecta también la producción. Entonces la única manera, entonces me decían, bueno, pero ¿cómo lo podemos manejar? A través de unas normas, a través de unas leyes, a través de unas límites. Eso es complicado. La única manera de poder controlar, ojo, el contrabando y esa guerra de precios que va a venir aquí es mediante la facturación electrónica. ¿Por qué la facturación electrónica? Porque la facturación electrónica te mide el libro de ventas y el libro de compra. Ahorita tenemos solamente el libro de venta y transmisión en línea, que es la facturación digital. Pero la facturación electrónica es la que te permite controlar mediante aranceles la entrada de los productos al país. Vimos la guerra de los aranceles del presidente Trump, como hoy decía, hoy le ponemos el 30, le ponemos el 80, mañana le ponemos el 15. Y lo que pasa es que allá existen los mecanismos tecnológicos para desde el sistema de la IAE poder decir, ahora le pones el 20 y todo lo que entra ya automáticamente le pones el impuesto, mientras que aquí no. Entonces, tenemos que, yo sé que se está haciendo un esfuerzo. Un entramado burocrático tremendo, pero fíjate, te voy a pedir que retomemos esto de inmediato porque tenemos que hacer una pausa. Estamos con Richard Urjueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Cabecom. Seguimos con Richard Urjueta, presidente de Cabecom. Bueno, retoma la conversación, Richard. Bueno, estábamos en lo de las facturas, decisiones, nos estamos quedando atrás, grandes competidores, precios que van a arropar incluso al Producto Nacional, en fin. Sí, bueno, todo esto es un tema de decisión política. Se ha venido haciendo unos cambios importantes. Lo que pasa es que teníamos mucho tiempo rezagados a nivel de adecuarnos a lo que era la normalidad de los países. Acuérdate que nosotros venimos también de un bloqueo y de unas limitaciones que teníamos, y en ese bloqueo, pues nosotros, en este caso el país lo que hacía era sobrevivir y reinventarse. Pero en ese reinventarse y en esa resiliencia que vivió el país, nos convertimos en la estrella, yo creo que mundial de la resiliencia. Nosotros nos quedamos rezagados desde el punto de vista de prepararnos a cómo está la voracidad del comercio a nivel mundial. La tecnología ha acelerado cambios importantísimos, no tan solo en la manera de comercializar, en la manera de impulsar toda la economía, sino en la manera agresiva, como inclusive tecnologías transfronterizas penetran un país y hacen cambios radicales con respecto a cualquier actividad económica, salud, turismo. Si nosotros no estamos aquí, tenemos unas normas importantes desde el punto de vista de poder tener una entrada y una salida con unos controles arancelarios que permitan liberar, en este caso la economía, los ingresos del país versus lo que te está entrando, que te puede afectar, como ha afectado a los vecinos que no han tenido o no han actuado rápidamente y han tenido que pasar momentos difíciles, perder protagonismo en el mercado después de ser líderes.
sin un control previo, bueno, han tenido que correr y ahora vemos a México y a Colombia volviendo a retomar, en este caso, su liderazgo poco a poco. Se me ocurre plantearte este ejemplo. Estas empresas internacionales que vienen en el área petrolera, por ejemplo, que requieren de facturación sobre empresas venezolanas que le van a dar un servicio. Y si la empresa venezolana no puede, desde el punto de vista de la logística, darle ese servicio, ellas van a venir directamente y van a traer sus propios productos, saltando barreras arancelarias o llegando a algunos acuerdos con el gobierno. Bueno, yo digo, como yo te digo, a ese nivel estamos hablando ya de decisiones meramente políticas y estratégicas, económicas, pues. Ese sector se maneja, o siempre se ha manejado, a través de acuerdos políticos. El tema es el tema aguas abajo, que es el masivo, que es exactamente todos los que somos consumidores, porque aquí todos somos consumidores. Y ahí sí la estructura desde el punto de vista de control, el punto de vista de la evasión, el punto de vista que 3.5 millones de emprendedores es algo inmenso. Yo siempre lo he dicho, tengo años diciéndolo, tenemos y sigue creciendo el mayor comercio electrónico informal. La gente dejó también, el tema también de los aranceles ha sido un tema de los impuestos que se le han colocado, en este caso, al venezolano, que hace cuesta arriba, y por eso ha habido esa transición de la formalidad a la informalidad. Yo sí creo que en esta reforma tributaria se debería impulsar por lo menos el monotributo, un factor para aliviar la carga y los procesos administrativos que tiene el venezolano, el emprendedor. Una persona que está emprendiendo tiene que hacer declaraciones, que cada vez tienes que hacer una cantidad y hay una cantidad de pagos. Es complicado. La aramadeca y el entramado es tremendo. Ahora, lo que no se entiende a veces es que porque el Estado venezolano se va a beneficiar de eso. En el caso de la informalidad, si tú logras que regrese la formalidad, esa informalidad que se transforma en formal va a pagar tributos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Estado venezolano no avanza. No, mira, nosotros... O sea, ¿qué entraba todo esto? ¿Hay algunos intereses de por medio? Mira, que yo sepa, el único... Yo sí creo que nosotros vivimos, como te lo decía Carlos, este proceso de bloqueo que nos hizo vivir ¿cómo te puedo decir yo? Sobrevivir el día a día. Sí, pero ya el bloqueo se está desmontando. Claro, pero es lo que me decía, por lo menos hacer una ley es cuesta arriba. Tampoco se puede hacer una ley en una semana ni en 15 días. Y son muchas leyes. Ahorita se está modificando todo lo que es el sector tecnológico, el sector de ciberseguridad, de protección de data, que eso hay que hacerlo. Ese conjunto de leyes que son importantes, dentro de eso la ley de comercio electrónico, que está también en la cola, son factores importantes para prepararnos para ese aluvión. Ahora, el tiempo lo dictamina la Asamblea, en este caso la Asamblea Nacional, pero sí se están haciendo, desde el punto de vista nuestro, sí se están haciendo las medidas correctivas desde el punto de vista legislativo. Hay que amoldar todo lo que tiene que ver con la estructura legislativa de la economía digital, que es compleja. O sea, sí, no es sencilla, se habla muy fácilmente, pero es más complejo. Es más complejo de lo que la gente ve. Toda la cantidad de leyes que se han tenido y crear nuevas leyes para armonizar y normar toda la estructura de la economía digital. Ahora, esa inversión internacional que viene puede ejercer de alguna forma con su presencia, digo yo, presión para que se pueda avanzar a nivel de toma de decisiones legislativas. Bueno, es que eso está sucediendo, Carlos. Vemos ahorita la presión que está hablando la parte tributaria, la parte de hidrocarburos que se avanzó muy rápido. El tema de la economía digital, hay aproximadamente, creo que son 5 leyes, 6 con la de comercio electrónico, solamente para la parte de la economía digital. Y eso hace de que, se esté trabajando. Yo sí creo que la Asamblea está haciendo un trabajo legislativo importante para poder normar, porque si nos quedamos, como dice el dicho, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si nos quedamos y no le damos la celeridad, vamos a tener consecuencias.
Bueno, hagamos una nueva pausa, Richard. Vamos a regresar enseguida contigo. Conversamos con Richard Urjueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Bueno, seguimos con Richard Urjueta. Bueno, sí, leyes pendientes, compromisos de por medio, pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Nos viene una avalancha, advertías tú, pero ¿cuáles son las características y consecuencias de esa avalancha? Mira, ese tipo de avalanchas son tan delicadas que pueden destruir el aparato productivo de un país, como se ha visto en varios países. La protección, que debe de tener, en este caso, el Estado, a través de su aparato y de su estructura legislativa, para poder tener y proteger a la producción nacional en todos los estratos, ¿no? Pero para eso se necesita modernidad tecnológica desde el punto de vista tributario. ¿Por qué? Bueno, porque tú no puedes ser ágil, ¿no? Moviendo aranceles como es y hemos visto la dinámica, te lo decía en el bloque anterior. Sí, lo de Trump y todo eso, eso en un momento, en horas se mueve el mundo, tanto los chinos, los rusos, los americanos ponen un arancel hoy y mañana lo quitan, porque la economía está interconectada, definitivamente. Es correcto, tú acabas de decir una palabra interesante, está interconectada. Entonces, la única manera de poder enfrentar esa avalancha que viene, ese aluvión que viene de empresas, de tecnología, ojo, que permiten, que nosotros venimos saliendo de un subsuelo que nos llevó, porque eso hay que decirlo también, y hemos visto todo lo que ocasionó el tema del bloqueo, porque el tema del bloqueo nos afectó a todos los venezolanos. Ahora, ¿qué pasa? Esa afectación que tuvimos y que empezamos a tener una recuperación paulatina, como hemos tenido un crecimiento, si no la protegemos, porque antes estábamos bloqueados y estábamos creciendo solos, y veníamos creciendo. Ahora cuando se abre ese dique y entonces empezamos a tener competencia de diferentes frentes, entonces hay que tomar medidas, y las medidas hoy en día son todas tecnológicas. Tú no puedes controlar una avalancha de cualquier tipo de productos porque son miles y miles de productos. Ahora, ¿cómo entran esos miles y miles de productos al país, Rich, en medio de todas las dificultades? ¿Por vía del contrabando, por vías de la legalidad de la aduana, por vía de cualquier tipo? Es que son tantos que a veces uno no entiende cómo llegan. Claro, es que la situación es que entran ahorita legalmente, porque hasta que no exista una norma que regule o que marque, ellos ahorita están entrando y entran por aduana normal o entran por la vía transfronteriza como es la parte digital. Pero si no hay una norma, y eso ahorita es totalmente legal. El tema es, exceptuando los que entran por la frontera, por la trocha y por todos estos sectores como contrabando. Pero lo que pasa, hasta que no se ponga una norma y no se pongan los aranceles y que la asignación de aranceles sea dinámica, que solamente un funcionario toma una decisión, o el Estado toma una decisión de proteger un sector y simplemente con 2 teclados está protegiendo, y todo lo que está entrando al día siguiente en tiempo real está marcando un nuevo arancel. Eso acabaría las alcabalas. ¿Ah? Acabaría las alcabalas. Claro, esa digitalización de los sectores y en particular o en general de la economía. Claro, lo que pasa es que la modernidad tributaria mundial, por lo menos lo que se denominan las fiscalizaciones in situ, ya en los países avanzados no existe. Y no existe porque cuando tú pones un sistema automatizado, un sistema, y ese sistema está controlado por un aparato tecnológico, una estructura tecnológica, hoy en día con la IA, yo puedo saber si tú tienes una alteración en tus ingresos o en tus pagos arancelarios, y yo automáticamente, el sistema lo que hace es que te manda una comunicación, un correo, te asigna una cita con un funcionario que está determinada en el sitio que te va a atender, a la hora que te va
a dar la Sí, atención. para que responda a la y para que irregularidad. responda. No hay esa supervisión in situ. Digitalizar aduanas en el país, ¿cuesta mucho acaso? Bueno, digital, yo creo que se viene haciendo un trabajo. Ojo, la facturación digital es un avance. Fue un avance porque, bueno, también los recursos, me imagino que no los tenían para implantar el tema de la facturación electrónica, pero hoy en día tenemos tecnología, hoy en día tener ese salto no es tan costoso como hace 10 años o hace 20 años. Hoy en día la tecnología se ha abaratado, entonces tenemos muchas oportunidades. Bueno, nos vamos a la pausa, al regreso el segmento de deportes. Feliz miércoles para todos en esta lluviosa mañana y hablando de aguaceros y de tormentas, vamos a hablar del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que anunció que pidió a la Junta Electoral iniciar el proceso para nuevos comicios dentro del club y señaló que se presentará a la reelección. La convocatoria que descarta la dimisión de su parte surge tras haber denunciado una presunta campaña contra su figura y contra el equipo, luego de caer 2-0 frente al FC Barcelona y quedarse sin posibilidades de ser campeón en la temporada. Por otro lado, Pérez anunció que presentará a la UEFA, escuchen bien, un informe de 500 páginas sobre el presunto caso Negreira, que señala como el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol español y del que acusa al Barça de estar involucrado. De hecho, el Barcelona ante esto dio su respuesta. El club catalán expresó que evalúa acciones legales tras las acusaciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre el caso Negreira. El conjunto culé es señalado de supuestos pagos a empresas de José María Enríquez Negreira, antiguo número 2 de los árbitros. Florentino Pérez ha recibido críticas tanto de la prensa pro Madrid como de la prensa pro Barcelona. Y la verdad es que esto ha causado muchísima polémica también entre la hinchada del FC Barcelona, que por supuesto muchos se han sentido irrespetados, incluyendo gran parte de la junta directiva del Barcelona. Así que se viene una guerra bastante fuerte entre Barcelona y Real Madrid, de aquí a que por lo menos se resuelva este caso que está en los juzgados. Lo cierto es que el Barcelona viene de ganar la Liga y además lo ha hecho durante los últimos 2 años. Hay que hablar de Cristiano Ronaldo porque el Al-Nassr dejó escapar una victoria vital tras empatar 1-1 ante el Al-Hilal en la penúltima jornada de la Liga. Hay que hablar de LeBron James porque aseguró que la eliminación de los Lakers de Los Ángeles no representa todavía su retiro dentro del baloncesto profesional de la NBA. El alero de 41 años aseguró que desconoce su futuro con los Lakers tras estar en su último año de contrato y debería analizar lo mejor para él, y sostuvo que conversará con algunos equipos como Cleveland Cavaliers, New York Knicks, el Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, visto que posee un gran nivel competitivo para poder sumarse a sus plantillas. Fue barrido Lakers ante Oklahoma City Thunder. Recordemos que la NBA está en pleno desarrollo de los playoffs y la verdad es que ha estado muy emocionante. Faltan 28 días para el Mundial de las Américas 2026. Por supuesto, en Televen tendremos 40 partidos. Ya están saliendo la lista de los distintos equipos, de las distintas selecciones. Y la verdad es que de aquí a los próximos días habrá muchas noticias, muchas bajas. Se confirmó que en Brasil no iba a estar Endrick, en España tampoco va a estar Dani Carvajal, un histórico del fútbol español y de la selección, por supuesto, de ese país. Y por supuesto con mucha expectativa, ¿irá o no irá Messi al Mundial? Esa es una pregunta que todavía mucha gente se hace porque no está confirmado. Tendremos una Argentina-Portugal en la Copa del Mundo, posiblemente en cuartos de final. Todos esos escenarios los vamos a estar analizando en los próximos días acá en el noticiero. De esta manera despedimos nuestra sección de deportes.
Que tengan una hermosa mañana en medio de la lluvia. Oye, qué difícil es para un portero cuando le cuelan un... Oye, y el gol, digamos, representó no quedar campeón. Exactamente, era un gol importante. Era un gol muy importante. Lamentando. ¿Tú jugabas fútbol, Adrián? Claro. ¿Qué posición jugabas? Yo delantero, metía goles. No, portero. ¿Tienes videos de eso? Me cuesta creerlo, ¿eh? Bueno, yo no sé por qué te cuesta creerlo, pero en fin. Bueno, muy bien, vamos a la pausa entonces, señor Pino. Vámonos. Última pausa ya, al regreso, la reconocida actriz y directora Natalie Portman regresa a la gran pantalla. Venimos con lo actual. Un grande de la tecnología respondió a la demanda de Dua Lipa y niega uso indebido de su imagen. Recordemos que la cantante reclama millones de dólares en daños y asegura que nunca aprobó el uso de su imagen en las pantallas. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Alvanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. La empresa envió una respuesta oficial a la millonaria demanda interpuesta por la cantante británica Dua Lipa, la que fue presentada el pasado viernes 8 de mayo de 2026 en un tribunal federal de California, donde acusó de utilizar sin su autorización una fotografía de la cantante en las cajas de pantallas comercializadas en Estados Unidos desde 2025. Por su parte, la compañía surcoreana aseguró que en ningún momento tuvo intención de utilizar indebidamente la imagen de nadie. Según su postura, un socio externo le garantizó que contaba con todos los permisos y derechos necesarios para emplear la fotografía de Dua Lipa en dicha campaña publicitaria de sus productos tecnológicos. Aunque la empresa alega que es culpa de un proveedor, pues es la empresa principal la que debe estar pendiente de todos los detalles del contrato, porque finalmente la marca principal es la que estaba justo al lado de la imagen de la cantante y la que debe enfrentar una demanda de 15 millones de dólares por parte del artista. Nuevo obstáculo para Blake Lively en la recta final de su disputa legal con Justin Baldoni. La actriz sufrió un nuevo revés judicial en la disputa que mantiene con su coprotagonista, pocos días después de que ambas partes alcanzaran un sorpresivo acuerdo para poner fin a la batalla legal derivada de la película Romper el Círculo. Según informó TMZ, el juez federal rechazó la solicitud presentada por el equipo legal de Lively para entregar escritos adicionales y nueva información antes de emitir una decisión definitiva sobre los honorarios legales y posibles daños económicos que la actriz reclama contra Baldoni. El Grinch tendrá una nueva versión en live action. Universal evalúa el desarrollo de un nuevo live action del clásico navideño, según un reporte del insider del entretenimiento Daniel Richman, conocido en redes sociales. El estudio no ha confirmado oficialmente el proyecto y por el momento se desconocen director, elenco y fechas de estreno. La publicación provocó una reacción inmediata entre los seguidores de la franquicia que cuestionan la necesidad de una nueva versión de una producción que aún goza de popularidad masiva. También se especula que tratará acerca del pasado del Grinch, que en secuelas anteriores e incluso en su libro se toca pero muy superficialmente. La exhibición de Paul McCartney en Estados Unidos podría verse afectada debido a restricciones comerciales.
7 de las guitarras más preciadas de Paul McCartney se encuentran actualmente retenidas en la aduana de Londres. Este inconveniente pone en riesgo el inicio de la exhibición Paul McCartney and Wings, programada para inaugurarse el 15 de mayo de 2026 en el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio. El retraso se debe a regulaciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Y es que los instrumentos contienen jacarandá de Brasil, una madera extremadamente rara y protegida por estar en peligro de extinción, y han permanecido en aduana londinense durante aproximadamente un mes. Básicamente, el equipo legal debe presentar facturas originales donde comprueben que fueron fabricadas mucho antes de 1992 o incluso antes de 1968, cuando Brasil prohibió la exportación de este material. Lupita Nyong'o tendrá un doble papel en la nueva película de Christopher Nolan. La ganadora del Oscar interpretará a 2 personajes importantes de la mitología griega, y es que ha sido confirmada oficialmente para protagonizar La Odisea, la próxima película épica de Christopher Nolan, que se estrenará en julio de 2026. La reconocida actriz le dará vida a Helena de Troya, considerada la mujer más bella del mundo en el mito griego, y a su hermana Clitemnestra. Lupita se encuentra a un reparto que incluye a Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson y John Bertrand, entre otras grandes figuras. Natalie Portman regresa a la gran pantalla. La reconocida actriz y directora protagonizará junto a Jonathan Bailey un nuevo thriller psicológico titulado Pumping Black, la cual estará ambientada en el competitivo mundo del ciclismo profesional y que además ha sido comparada con éxitos como El Cisne Negro. En esta oportunidad, Portman también se desempeña como productora a través de su campaña Mountain. El proyecto está siendo financiado por la productora Anton, que presentará el film para ventas internacionales en el próximo Festival de Cannes, y se espera que la producción comience a finales de 2026. Amigos actuales, finalizamos las informaciones por la mañana de hoy. Vuelvo con mis compañeros al set principal. Bueno, concluye esta primera emisión del noticiero de Televen, agradeciéndoles, como siempre, su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y El Piso Noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde van a encontrar todo el contenido exclusivo para su entretenimiento e información. También los invitamos a seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, El Noticiero Televen, para que estén al día con todas las noticias. Bueno, recuerden, Televen está en todo. Sigan en nuestra sintonía. Será hasta mañana, muy temprano, 6 en punto, después del himno nacional.